Vamos a retomar el estudio que estamos teniendo sobre el último momento de la vida del Señor, y después de mucho tiempo en Mateo estamos llegando ya al clímax, al punto al que Mateo nos ha estado preparando durante todas estas predicaciones. Y estamos en los últimos días, estamos estudiando esa última semana que se conoce como la Pasión de Cristo, la Semana de la Pasión. Y terminamos la semana pasada estudiando el final del día miércoles, en donde Jesús le dice a sus discípulos que faltaban 2 días para la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Y ese día, en ese momento, se pusieron en marcha algunas piezas que van a traer el desenlace final. Ahí vimos cómo justo mientras Jesús estaba con sus discípulos diciéndole que se estaba acercando el final y que en la Pascua iba a suceder, en ese mismo momento los líderes de Israel estaban reunidos y se reunieron para decidir qué iban a hacer con Jesús, y ellos decidieron matar a Jesús. No sabían todavía cómo lo iban a hacer, pero ellos ya habían decidido el plan. Y aunque había muchas cosas que no sabían, había una que sí se habían decidido ese día. No vamos a hacerlo el día de la Pascua, porque hay demasiado pasando en la ciudad, hay demasiado peligro de cómo se va a desenvolver todo esto. Bueno, nos reíamos ese día cuando estudiamos este pasaje, porque la única decisión que lograron tomar fue lo único que no pudieron evitar, ¿no? Lo que pasó fue que Jesús iba a morir precisamente el día de la Pascua. Iba a morir el día de la Pascua porque esto había sido planeado por Dios, el Padre, desde el comienzo de la historia. Y cada capítulo de la historia humana había preparado este evento. Y aún la Pascua existía justamente porque un día iba a haber una cruz. Y la Pascua iba a ser una sombra de lo que iba a ser un día Jesús. Jesús iba a cumplir todos los elementos de la Pascua, pero específicamente Él es el Cordero que iba a ser sacrificado y cuya sangre iba a librar a la humanidad de la ira de Dios y la destrucción inminente. Entonces, Jesús como el Cordero, no hay nada más preciso que podría haber pasado que sea justamente el día en el que los corderos se sacrificaban para el testimonio de la Pascua. Ese día el verdadero Cordero sea sacrificado para cumplir todas esas profecías. Así que este es Jesús. Jesús es el verdadero Cordero de la Pascua. Y hoy vamos a estudiar el día jueves. Ya pasó el miércoles y a la mañana comienza un nuevo día y vamos a leer cómo se van a desenvolver los sucesos del día jueves. Porque ese día se va a terminar de preparar todo el escenario y esa noche Jesús va a ser entregado. Y esa noche va a comenzar todas las situaciones que llevaron a Jesús a esa cruz y después la resurrección. Entonces, lo que estamos viendo acá es un momento culminante en toda la historia. Yo les decía cuando empezamos con esta serie, en esta última sección, que este día o estos momentos, estas situaciones que estamos estudiando, son el corazón de toda la historia de la humanidad. Que no hay ningún evento más significativo que el que estamos estudiando ahora. Y yo les decía, estos son historias conocidas para nosotros. Hemos escuchado muchas veces lo que pasó ese día. Y un peligro que tendríamos nosotros en esta serie es sentir que ya sabemos y que entonces no hay nada nuevo que aprender, así que no hay nada interesante de toda esta predicación. Es solamente de nuevo recordar cada cosa que pasó, y eso lo hacemos cada año en las Pascuas. Y yo les decía, no caigas en esa trampa, porque este evento es el evento más significativo de tu vida también. La manera en la que vos respondas a este evento
va a marcar tu destino eterno. Entonces no es solamente saber lo que pasó ese día, la pregunta importante es cómo respondemos a lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y esa respuesta no es solamente cuestión de una vez, no es solamente el día que profesamos a Cristo, sino que es una actitud que va a marcar toda nuestra vida cristiana. El pensamiento de la obra de Cristo es un motor poderoso que moviliza toda nuestra vida cristiana. Es que nos recuerda nuestra identidad, es que nos recuerda nuestro destino. Es que nos llena de pasión y gratitud por el Dios que dio todo para rescatarnos. Es la explicación de por qué nosotros ahora vamos a dar todo por el Señor. Es viendo el amor de Cristo. Pablo dijo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. El ver a Cristo amándonos hasta lo sumo, entregando su vida por nosotros, es la pasión que mueve nuestra vida, una vida de consagración total por Cristo. Entonces, volver a este cuadro y recordar ese evento es una pieza clave de la vida cristiana y deberíamos hacerlo de manera continua. Y bueno, este pasaje nos va también a confrontar con la realidad de que no todos los que presencian este evento y que saben de este evento van a ser beneficiados por este evento. De hecho, hoy vamos a seguir profundizando en esta noción, ¿no? De cómo Jesús, ese último día, mientras va a pasar sus últimos momentos con los discípulos, él también va a experimentar la traición más profunda. Y el hombre más cercano, un hombre de gran confianza para Cristo, que había estado con él desde el comienzo del ministerio, ese hombre va a responder a la obra de Cristo con desprecio. Ese hombre lo vimos la semana pasada, ¿no? Judas, el hombre que amó el dinero más que al Salvador. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de él. Así que hoy vamos a seguir viendo toda esa conspiración y todo ese rechazo de un pueblo que tenía delante de ellos el tesoro. Tenían a Cristo. Así que el hecho de tener a Cristo al frente, el hecho de ver la obra de Cristo y entenderla, no es suficiente. Lo que tenés que hacer es responder a eso. Lo que tenés que hacer es creer que lo que Jesús está haciendo fue por vos, en tu lugar. Y es responder con gratitud y adoración, como lo hizo María, lo vimos la semana pasada. Así que vamos a leer hoy el pasaje del capítulo 26, comenzando en el versículo 17 hasta el 29, y vamos a estudiar el tema del verdadero Cordero de la Pascua. El verdadero Cordero de la Pascua. Este día Jesús va a tornar una celebración judía, la Pascua, en una nueva celebración. En una celebración que ahora ya no miraba solamente a la liberación de Israel de Egipto, ahora iba a mirar por el resto de la historia a la obra de Cristo en la cruz. Así que Jesús va a reinterpretar la historia de la Pascua, va a suspender permanentemente la Pascua y va a rehacer la historia de la Pascua para darle el sentido más profundo y verdadero. Y hoy nosotros cuando pensamos en esta historia, ya no pensamos en la Pascua, ahora pensamos en Jesús y en su muerte y su victoria. Y bueno, este es el momento crítico. En este momento se va a establecer la Cena del Señor, que es el recordatorio permanente para la iglesia de lo que la Pascua un día anunció. Así que vamos a leer el pasaje. Es un pasaje extenso y tengo planeado llegar hasta el versículo 29. Vamos a ver si llegamos, ¿sí? Dice así, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que notás que hay tres historias combinadas acá, ¿sí? Comienza hablándonos de cómo fueron los preparativos para esa noche especial íntima de Jesús con sus discípulos. Después nos habla de una conversación que sucedió en esa cena, donde Jesús va a hablar de la traición de Judas, y terminamos de la última sección viendo a Jesús instituyendo la cena del Señor como una práctica permanente para los discípulos, reinterpretando la Pascua y dándole un fin a la Pascua y comenzando una nueva era en donde el centro de atención ahora era la cruz que se acercaba. Así que, bueno, vamos a estudiar este tema del verdadero Cordero de la Pascua y vamos a mirar estas tres escenas, estas tres secciones, ¿sí? En primer lugar, quiero que veas el verdadero Cordero de la Pascua, y yo titulé la primera sección Preparado por el Padre. El verdadero Cordero de la Pascua, preparado por el Padre. Lo que vas a notar en esta primera sección es que van a haber preparativos para una reunión muy especial. Esa reunión en donde se iba a establecer la cena del Señor iba a ser preparada, pero poco entendían los discípulos cuán preparada había estado esta cena. Esta cena no la estaban preparando los discípulos en ese momento. No es algo que se prepara con un día de anticipación. Esta cena es tan significativa para la historia de redención que esta cena fue preparada por el Padre antes de que comience la historia humana. Esta noche y lo que iba a pasar ahí estaba ya preparado de hacía mucho tiempo. Y toda la historia de la cruz parece que nos vuelve a recordar una verdad que Mateo quiere machacarnos hasta el cansancio. La muerte de Cristo no fue un accidente. No fue producto del rechazo de la nación de Israel. Hubo un propósito del Padre. Y la muerte de Cristo lo que refleja es la soberanía de Dios sobre toda la historia. Dios controla todo. Dios controla cada detalle de la historia. Dios controla aún a las personas que se rebelan contra Él. Y Dios no va a fracasar. Él va a cumplir lo que Él se propuso. Así que este concepto lo tenés que grabar muy bien, porque en cada predicación va a volver a surgir. Esto es lo que tenemos que entender, la salvación es del Señor. Él es el que dirige el plan de redención y Él lo va a cumplir sin poder ser estorbado, porque Él es poderoso para hacerlo. Así que acá está de nuevo esta verdad. El Cordero de la Pascua, que es Cristo verdaderamente, fue preparado por el Padre. Mira cómo lo va a explicar Mateo. Arranca ahí en el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Acá, fíjate, lo llama el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, esto está haciendo referencia a una fiesta que tenemos que ubicar en cómo funcionaba para Israel. ¿Se acuerdan, volviendo atrás al día de la salida de Egipto? Después de 9 plagas, Dios le dijo a Moisés que ahora iba a venir una última plaga y que después de esta plaga, Faraón los iba a echar de Egipto. Así que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por todas las casas. Pero para que el ángel de la muerte no entre y no mate a los primogénitos en esa casa, había que sacrificar un cordero. Y cada familia tenía que estar encerrada en su casa.
Y tenían que cocinar ese cordero de una manera específica y tenían que tomar la sangre, ponerla en el dintel de la puerta y asegurarse de que esa noche se coman todo el cordero sin dejar nada. Y tenían que preparar pan y tenían que preparar algunas hierbas amargas que iban a todas servir para representar este momento de salvación. Así que esa noche se reunieron todos y comieron ese cordero, y cuando pasó el ángel de la muerte se escucharon los gritos en todo Egipto. Y ni bien se escucharon los gritos, poco tiempo después el edicto: Israel está libre. Así que esa noche agarraron todo su equipaje, que ya lo tenían ahí preparado. Había sido una cena que habían comido con fe, confiando que iban a ser librados esa noche. Así que tenían todo preparado. Y terminaron de comer, no dio tiempo a más nada que agarrar todas sus cosas y salir. Y esa noche agarraron sus panes que habían preparado para esa comida, pero que no dio tiempo ni siquiera para que leuden, y se los van a llevar para comerlos. Y en los próximos días van a estar comiendo ese pan que llevaron de Egipto hasta llegar al monte Sinai. Entonces, a partir de ese año, cada año, el resto de la historia de Israel hasta este día, se celebró esta fiesta, la fiesta de la Pascua. La Pascua significa pasar sobre. La fiesta de la Pascua, de nuevo, fue instituida en la ley y había directivas muy específicas. Cómo había que sacrificar ese cordero, en dónde, cómo, a qué hora. Y había que usar la sangre y había que cocinarlo de cierta manera y había que mezclarlo con estas hierbas y comer estos panes. Después del día de la Pascua, esa cena especial, empezaba otra fiesta que duraba 7 días, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta recordaba a Israel de cómo ellos salieron de Egipto y ahora salieron llevando estos panes y esto es lo que comían. Pero este concepto de sin levadura va a ser tomado para el resto de la historia como un llamado a Israel a la santificación. Y a la iglesia, en 1 Corintios se usa esta misma ilustración, ¿no es cierto? Después de la salvación viene una vida de santidad. Así que cuando acá menciona Mateo el día de la fiesta de los panes sin levadura, está relacionando la Pascua con esta otra fiesta que estaba pegadita a la Pascua. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura técnicamente comenzaba después de la cena de la Pascua. Pero en la práctica se veía como una sola celebración. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura comenzaba con el evento de la Pascua y seguía por 7 días más. Cuando dice entonces que este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, está diciendo que ese día jueves estaban por comenzar esa celebración y se necesitaban ciertos preparativos. Y es lo que va a decir en la próxima expresión. Los discípulos vienen a Jesús y le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Preparar la Pascua era algo muy importante. Imagínate vos cuando preparás la cena de Navidad. Es una cena especial. Hay muchos involucrados acá, ¿no? Los hombres trabajan, las mujeres trabajan, los niños trabajan, todos están involucrados. Este es un día de gran celebración. Este es un día muy especial. En Jerusalén, este era un día sumamente convulsionado. Yo les conté que Flavio Josefo dice que en promedio se sacrificaban 250.000 corderos el día de la Pascua. Y si había 250.000 corderos y los multiplicás por la cantidad de gente que había en cada casa, o sea, se calcula que por lo menos había 2 millones de personas en Israel, en Jerusalén, perdón. La ciudad estaba abarrotada. Así que no era nada fácil preparar esa cena. La pregunta de los discípulos fue: ¿dónde quieres que preparemos? Porque ese era un gran problema. ¿Dónde cenar? Estaba todo lleno. No había lugar para nada. Todas las casas abarrotadas de gente que estaban hospedando. Entonces, este era un problema. Los discípulos estaban tratando de resolver algo que parece que a Jesús se le había pasado por alto. Estamos en el día, ya llegó y todavía no sabemos dónde vamos a comer
¿Y qué vamos a comer? ¿Y cómo lo vamos a preparar? Así que los discípulos están preocupados por ese preparativo. Versículo 18, Jesús va a sorprender acá a los discípulos con el plan. Y dice, y le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús ya tenía todo planeado y él les manda a una ciudad donde hay 2 millones de personas y le dicen, vayan y busquen a un tal hombre que anda por ahí. Jesús le está mandando a buscar a alguien sin decirle el nombre de esta persona ni dónde encontrar a esta persona. Solamente le dicen que tienen que encontrar a cierta persona y esa persona tiene un lugar preparado para que ellos tengan esa cena. Bueno, Mateo no nos cuenta más de detalles de esto, pero en Marcos se nos cuenta mucho más. Ahí en el capítulo 14 de Marcos, el versículo 13, Marcos nos cuenta que Jesús dio estas instrucciones. Dice, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. O sea, ellos tenían que llegar a la ciudad y identificar entre toda esa gente a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y van a seguirlo a donde este hombre llega y cuando entra, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Así que Jesús había ya planeado todo lo que se iba a hacer. Había un hombre con un lugar que ya estaba listo para ellos. Y Jesús parece bastante misterioso, ¿no? Tienen que llegar, no saben el nombre, tienen que seguir a este que tiene el cántaro y cuando lleguen le van a hablar y ahí se van a hospedar. Ahí van a preparar el lugar. Bueno, sería especular un poquito, pero podríamos pensar por qué Jesús no es más directo, no es más claro y le dice, vayan a la casa de Juan, que vive en tal dirección, y ahí es donde vamos a cenar. Una razón posible es que ese momento cuando Jesús le está respondiendo a los discípulos, están los 12 ahí, entre ellos Judas. Desde el sábado, Judas estaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Ahora imagínate qué bien le hubiese venido a Judas saber dónde esa noche se iba a juntar el grupo para celebrar la Pascua. Porque ahí él podría haber entonces ido a los líderes y le hubiese entregado a Jesús. Jesús va a estar acá esta noche, en este horario, y va a estar solo, junto con sus discípulos. Y esa hubiese sido la ocasión perfecta para capturar a Jesús. Pero esa noche no se podía capturar a Jesús. No se podía capturar a Jesús porque lo que iba a pasar en ese aposento iba a ser sumamente trascendente. Jesús todavía antes de la cruz tenía que preparar a los discípulos para lo que implicaba la cruz. Y tenía que establecer esta práctica para la historia de la iglesia. Y él tenía que tener todavía una conversación más con Judas y con todos los discípulos. Así que Jesús, rodeado de misterio, hace que ningún discípulo sepa. Nadie sabe dónde van a comer esa noche. Solo 2 discípulos que van a la ciudad y ellos encuentran el lugar y preparan todo para esa cena. Los preparativos incluían que esos discípulos tenían que ir al templo en un horario específico y determinado, en una ventana de 2 horas en donde se sacrificaban todos los corderos a la vez. Entonces, todos los corderos que se iban a comer en la Pascua no se podían sacrificar cualquier día o en cualquier horario o en cualquier lugar. Solo en el templo, en ese horario, ese día. Así que si vos hubieses ido a Jerusalén en ese momento, hubiese sido un baño de sangre. Imagínate 250.000 corderos en un periodo de 2 horas, sacrificados todos en un lugar. Literalmente hay ríos de sangre que están corriendo por el arroyo del Cedrón. Y la gente va, según lo que tengo entendido, los
la regla era que solo 2 personas podían acompañar a cada cordero que se iba a sacrificar para no abultar a toda la gente ahí. Y esa gente la llevaba, veía, se aseguraba que sacrificaban su cordero y después se llevaba ese cordero a la casa y lo tenía que preparar. Cuando llegaba a la casa, lo cocinaban, lo asaban a ese cordero. Y después, y junto con eso, las mujeres preparaban los otros elementos, que eran panes, hierbas amargas y algunas tipos salsas que se usaban para untar. Todo muy especificado por la ley. Así que los discípulos fueron y hicieron lo que Jesús les dijo. Con toda esta escena, vos podés ver claramente el concepto que te mostraba yo, que lo que va a pasar esa noche no lo están improvisando, no lo están preparando estos hombres. Todo esto había sido dirigido por Dios. Y mira la frase que Jesús le va a decir, que tienen que decirle al hombre que los va a hospedar. Decirle al hombre, el maestro dice, o sea, podemos asumir que esta persona reconoce a Jesús como el maestro y de alguna manera había llegado a la conclusión de que él tenía que preparar este lugar para el maestro. Entonces, él está escuchando estas palabras. El maestro dice, mi tiempo está cerca. No te pierdas esa expresión. Cuando Jesús dice mi tiempo, otra vez Jesús está mostrando cómo toda su vida estuvo guiada por una agenda que el Padre le dio. El Padre marcó cada situación. ¿Se acuerdan cuando María le dijo a Jesús, o estaban en esa boda, se habían quedado sin vino, y Jesús estaba ahí, y María quería que Jesús ayude en esa situación, y Jesús dice que todavía no había llegado el momento para que Él comience su ministerio. O sea, Jesús no hacía lo que quería. Su vida estaba guiada por una agenda muy específica. De repente Jesús, por ejemplo, es odiado por muchos y lo quieren matar, y Jesús no tiene miedo. Y le dice a sus discípulos, ¿por qué? Es que mi hora todavía no ha llegado. Entonces nadie lo podía matar hasta el momento en que el Padre había ya determinado que eso suceda. Entonces Jesús viaja de un lugar a otro pendiente de ese tiempo, pero acá Jesús está justamente haciendo referencia a ese tiempo y Él dice, mi tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca? Bueno, literalmente, menos de 24 horas después de esa noche, Jesús iba a estar muerto, su cuerpo en una tumba. Entonces, mi tiempo está cerca, muestra cómo Jesús es consciente todo el tiempo de lo que Él está haciendo, de la voluntad del Padre, de cómo Dios ha guiado todas las cosas. Y entonces ahí le dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Notás que Jesús no le está pidiendo permiso? Jesús le dice, en tu casa voy a celebrar la Pascua. Y esto muestra la autoridad que Jesús tiene sobre toda la creación y sobre esta familia también, sobre la casa de este hombre también. Y Él puede disponer de esto cuando quiere, como quiere. Entonces el maestro lo pide. Tu casa va a ser el lugar donde voy a estar. Entonces, él iba a celebrar la Pascua ahí. Y versículo 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hay un detalle que quiero ahora resaltar para que no te quedes trabado en esto, ¿sí? Yo estoy explicando de que el jueves se empiezan los preparativos y esa noche se iba a celebrar la Pascua en el aposento alto. Ahora, a la misma vez, yo les dije que Jesús fue sacrificado el día de la Pascua, en el momento en que los corderos se sacrificaban para que Israel celebre la Pascua. Y no sé si ya uniste estas dos cosas, pero esto te genera un conflicto. ¿Cómo puede ser que Jesús, en primer lugar, cumplió con la celebración de la Pascua, con un cordero que fue sacrificado para ese propósito, y a la misma vez, Él después fue el cordero que murió en el momento de la Pascua?
tomando él el lugar del sacrificio. Y esto trae una tensión que muchos comentaristas han tratado de resolver. Porque en estos pasajes parece que hay un conflicto de fechas. La pregunta es, ¿cuándo Jesús murió realmente? ¿Y cómo se explica que Jesús cena el jueves a la noche y que los fariseos, cuando están pidiéndole cuando van a ir a pedirle a Pilato la muerte de Cristo, ellos deciden no entrar al lugar donde está Pilato para no quedar contaminados? Y ahí hace una aclaración. Dice, para poder participar de la cena de la Pascua. O sea, el día viernes los fariseos todavía no habían cenado la Pascua. La Pascua se cenaba el mismo día para todos en teoría, ¿no? ¿Cómo es que Jesús celebra la Pascua el jueves a la noche y los fariseos el viernes a la noche? Entonces, por lo que yo he investigado, la mejor explicación para esto tiene que ver con cómo los judíos contaban los días. En ciertas ocasiones, especialmente para las fiestas, parece que la norma era ver los días comenzando por la noche y durando todo el día siguiente hasta el atardecer de la siguiente noche. Entonces el día comienza con noche, después luz. Y esto está así por cómo empezó la historia de la humanidad. El primer día de toda la historia no arrancó con la mañana y después la tarde y después la noche. El primer día de toda la historia arrancó con la noche y después la mañana. Y fue la tarde y la mañana del día primero. ¿Sí? El primer día arrancó con noche. En nuestra mente el día arranca cuando te despertás. Pero el primer día de toda la historia no arrancó de día, arrancó de noche y después se hizo de día. ¿Sí? Entonces, bueno, parece lógico entender los días así. Arranca cuando oscurece, ahí empieza el día. Y después transcurre hasta el final del día siguiente. Pero no todos en Israel lo entendían de esa manera. Muchas veces, aún en el texto bíblico, se relaciona el comienzo del día con la mañana. ¿Y por qué esto era así? Bueno, aparentemente estaban las dos modalidades. Se podía hablar de las dos maneras. Entonces, si yo digo, ¿a qué hora empieza el día? Vos podés decir a las 00. Sí. Pero también podés decir, hoy empecé el día con el pie izquierdo. ¿Y a qué te referís? Bueno, cuando te levantaste de la cama, ¿no? Entonces, ¿a cuándo empieza el día? ¿A las 12 de la noche o a las 6 de la mañana? Depende del uso que le quieras dar a esa expresión. Entonces, parece que en el tiempo bíblico también se variaba. A veces se usaba de una manera y otras veces de otra. En cuestión de la celebración de la Pascua, esto era muy importante. Porque la pregunta es, el día de la Pascua es uno y hay que celebrar la Pascua ese día, sí o sí. Pero ¿cuál es el día de la Pascua? Y el pueblo de Israel parece que estaba dividido. La gente de Galilea pensaba que la Pascua había que celebrarla entre la tarde del día jueves y el final, o cuando oscurece, del día viernes. Entonces, Jesús, él es de Galilea. Y él celebró la Pascua en la modalidad que la mayoría de los galileos la celebraban. El jueves por la noche ya era viernes, ¿sí? Ya era viernes porque el día ya había empezado. Ya había empezado porque empieza el día cuando oscurece. Entonces, una vez que terminó el día anterior, cenaron y esa cena fue el día de la Pascua. Los fariseos eran parte de la tradición que sucedía en Judá. Y en Judea, la tradición era celebrarlo entre la mañana del día viernes y la mañana siguiente. Entonces ellos, durante el día viernes, estuvieron lidiando con todo este tema de Jesús y matar a Jesús, pero después que Jesús muere, ellos van a celebrar la Pascua esa noche, porque en su mente el día viernes todavía no había terminado. El día viernes termina mañana a la mañana. Entonces, esa es la razón por la que tenés este conflicto en los evangelios, donde a veces parece que suceden los eventos sobrepuestos, ¿no? Uno sobre el otro. Entonces,
Ahora, quiero también dar una aplicación sobre esto, porque en este primer punto hablamos de todo preparado por el Padre. Aún este hecho fue preparado por el Padre. El hecho de que Jesús pueda celebrar la Pascua y usar la Pascua para instituir la cena del Señor y a la vez ser el Cordero que muere en la Pascua, en el momento que están muriendo todos los demás corderos. Entonces, en Jerusalén se sacrificaban corderos, técnicamente, 2 días distintos, en nuestra forma de contarlo. En realidad no, se celebraba todo el día viernes en teoría, pero se celebraba el jueves por la tarde se sacrificaban corderos y el viernes por la tarde se sacrificaban corderos. Entonces los discípulos de Jesús sacrificaron el cordero y prepararon para comer con Jesús. El día viernes, la mayoría en Judea fueron a sacrificar el cordero en el mismo momento que Jesús estaba colgando de la cruz. Y esa noche comieron de la Pascua, ¿sí? Bueno, lo que veíamos entonces, ese verdadero Cordero de la Pascua, podemos ver que fue preparado por el Padre. Segundo lugar, el verdadero Cordero de la Pascua fue traicionado por su discípulo. Fue traicionado por su discípulo. Y estoy usando la palabra discípulo en una forma no técnica. Estoy hablando de una persona que se consideraba discípulo de Jesús, pero que no lo era verdaderamente. Y vamos a ver entonces esta próxima escena en donde se describe la traición y Jesús va a usar esa Pascua, esa cena para explicarlo. Dice ahí el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ya el día viernes había comenzado entonces, así que iban a tener la cena de la Pascua después de las 6 de la tarde. Y menciona ahí la mesa donde se sientan, tal vez son algunos detalles culturales, pero esta era una mesa que se usaba en ocasiones especiales, cuando se reunía la familia a comer, y en esta mesa no era como las nuestras que son elevadas, sino que era una plataforma chata, pegada al piso, en donde se reunía la familia que iba a comer en forma de U alrededor, y ponían el codo izquierdo con el que se apoyaban hacia adelante y con la mano derecha comían lo que estaba sobre la mesa. Así que Jesús sentado a la mesa, en realidad no está sentado sobre una silla frente a la mesa, él está recostado alrededor de esta plataforma en donde están cenando. Hay una imagen famosa de la última cena de Jesús con los discípulos de Da Vinci, que es una imagen europea que no tiene relación con la realidad histórica, ¿no? Entonces Jesús no estaba sentado como vos lo ves en esa mesa, sino que estaban recostados alrededor de esta mesa. Esto de estar recostados también generaba mucho más cercanía, intimidad. Vos vas a ver en la cena a uno de los discípulos que se recuesta sobre el pecho de Jesús, y es porque él estaba justo enfrente, y para hacerle una pregunta se da vuelta y queda mirándolo a Jesús apoyado su cabeza sobre el pecho. Entonces están todo el grupo de los 12 discípulos. Esta es una reunión sumamente íntima, solamente ellos están ahí, porque Jesús tiene todavía algo importante para decir. Usualmente la cena de la Pascua iba a seguir un orden muy específico de cómo se hacía. Había como una liturgia que había que cumplir. Algunas de estas cosas surgen de la ley y otras cosas de las tradiciones que se fueron formando. Pero les doy una idea de cómo se hubiese visto esta cena. La cena comenzaba cuando el anfitrión o el padre de la familia bendecía la fiesta, hacía una oración de gratitud a Dios. Y en la mesa había preparado desde el comienzo 4 copas de vino, un vino mezclado con agua, era un vino que no estaba ahí para emborrachar, era un vino que se usaba para endulzar la bebida, y estaban puestas ahí estas 4 copas, y toda la cena estaba marcada por la transición entre copa y copa que se iba tomando mientras todos comían. Así que todo arrancaba cuando el padre agarraba y oraba, daba gracias y tomaban la primer copa.
Después de tomar esa primer copa, se hacía un pequeño rito de limpieza en donde se lavaban las manos. En teoría vos ya llegabas limpio ahí, pero era como algo simbólico el estar preparado para ese momento, el estar completamente limpio. Así que había un jarro de agua con el que se lavaban las manos. Ahora ese día, ¿se acuerdan que Juan nos cuenta una situación que pasó? Mientras estaban por comer, ya habían orado y habían tomado la primera copa y los discípulos no están preparados. Sus pies están sucios. Así que alguien tiene que lavar los pies y nadie quería lavar los pies. ¿Y se acuerdan que Jesús se para, toma el lebrillo, toma el cántaro con agua, toma la toalla y él le lava los pies a todos los discípulos? Y ahí es donde entra esa situación, mientras estaban en el momento de la cena. Después, el próximo paso es que se iba a traer la comida, que era la primera etapa de la comida, que incluía usualmente panes sin levadura, hierbas amargas, frutas, y se traía el cordero, ahí se la presentaba ahí. Cuando se presentaba la comida, antes de comerla, se tenía un tiempo de conversación. Normalmente, si había niños presentes, los niños eran los encargados de hacer preguntas y el papá de responderlas. Entonces los niños iban a preguntar, ¿por qué comemos esto? ¿Qué significan este cordero? ¿Qué significan estas hierbas? Y el papá le iba a explicar todo lo que significaban cada una de las cosas que iban a participar. Después de la explicación, se bebía la segunda copa. Y después de esa segunda copa, se cantaba. Todavía no comían. Se cantaban 2 salmos, el Salmo 113 y el 114, como una práctica continua. Después los podés leer cada Pascua, se cantaban ahí. Y después el padre agarraba el pan, partía el pan, y ese partimiento del pan daba como el inicio oficial a la comida. Él le entregaba un pedazo de pan a cada uno de los que estaban ahí, rompía el pan, le entregaba uno a cada uno, y ese pan servía después para empezar a comer y oficialmente se comía. Cuando se terminaba de comer, venía la tercera copa con la que se cerraba esa etapa y se cantaban 2 salmos más, el Salmo 3, el Salmo 115, 16, 17, 18, 4. Cuando terminaban de cantar esa próxima canción, se tomaba la última copa y con eso cerraba toda la cena. Entonces la cena no era solamente una comida, era un memorial, era un evento histórico o que estaba relacionado con un hecho histórico que servía para todas las generaciones del pueblo de Israel enfocar su atención en la salvación de Dios. Así que bueno, ahí estaban los discípulos. Y los discípulos siguieron esa misma rutina hasta llegar hasta la tercera copa. Cuando estaban llegando a la tercera copa, sucede lo que leemos en el versículo 21. Dice que mientras comían, o sea, ya habían pasado todas las otras instancias y ahora están terminando de comer, Jesús va a hablar. Y Jesús va a tirar una bomba absoluta sobre la mesa. Estas son las palabras que Jesús va a decir. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Marcos nos menciona que antes de decir esas palabras, Jesús se conmovió profundamente. En Juan 13, 21, dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Todo lo que está por pasar, Jesús lo conoce a la perfección. ¿Por qué Jesús se quiebra en este momento? ¿Por qué Jesús está con un peso tan grande en su corazón? Si vos supieras quién es el traidor, que desde el sábado está planeando cómo matarte y que ya tiene todo el arreglo y que te vendió por 30 piezas de plata, ¿cuál sería tu actitud hacia ese traidor? Probablemente, ¿no es cierto?, estarías enojado con él. Probablemente estarías buscando la oportunidad de deshacerte de él, ¿no? Es más, no lo invitarías a esta última cena tan especial.
No lo pondrías en un lugar donde lo puedas ver, no lo podrías ni aguantar a esta persona. Ahora, esta noche pasó todo lo contrario. No solo Jesús invitó a Judas a esa cena, sino que lo sentó a Judas al lado de él. Lo sabemos porque dice ahí que cuando Judas, sin imagen, no hay problema, distrae más que ayuda. Entonces, lo que dice es que cuando eh, estaban en esa tensión, más adelante vamos a leerlo, y preguntan quién es, Jesús dice, al que le doy el bocado de pan, ese es, y Jesús se lo da a Judas. La forma como está dicho da a entender que Jesús lo tenía al lado a Judas. Porque hubiese dicho, sino Jesús se levantó y se lo pasó a Judas, pero no se levantó nada Jesús. Jesús no se lo pasó a través de otro a Judas. No, Judas estaba al lado de Jesús. De hecho, lo que yo pienso es que la ubicación que vemos en la imagen de Da Vinci no es acertada. De un lado estaba Juan, que es el que se inclina sobre su pecho, y del otro lado estaba Judas. Sentarte a la derecha y a la izquierda del rey eran lugares de sumo privilegio. Judas estaba sentado ahí. ¿Por qué Jesús pondría a Judas a su lado? Bueno, el dolor de Jesús en esta expresión me dice por qué. Jesús lo ama a Judas. Ahora, esto no quita el hecho de lo que Judas hizo y de las consecuencias que eso iba a traer sobre su alma. La perdición a la que él se dirige y las palabras que Jesús va a decir son sumamente contundentes. Pero esta noche es la última muestra sublime del amor de un Salvador que está buscando hasta el último momento aún a la persona que le va a entregar. ¿Podemos entender el tamaño de amor de Cristo? ¿Podés vos pararte al lado de Cristo y pensar las veces en las que vos has sido traicionado? Y pensar en cómo tu Salvador lidió con la traición y cómo Él amó hasta el final al traidor. Esa noche y las palabras que van a seguir están dando este cuadro inimaginable de un Salvador que ama hasta las últimas consecuencias. Y Jesús dice, de cierto os digo, esto es verdad, esto Jesús lo sabía desde siempre. Es más, Jesús sabía de la traición de Judas desde que lo eligió para ser su discípulo. Todo el tiempo Jesús lo supo. Y Él lo dice, uno de ustedes me va a entregar. Fíjate la expresión uno de vosotros. Tenés que ver el énfasis que Jesús está poniendo ahí. No es que cualquiera me va a entregar, es uno de los 12. Es uno del grupo más íntimo. Es uno de los que están compartiendo con Jesús hace años. Es uno de los que han visto las señales de Jesús. Es uno de los que Jesús ha confiado. Es uno de ustedes. Bueno, eso es la traición, ¿no? No te puede traicionar tu enemigo. Tu enemigo es tu enemigo y te odia y ya sabes que te odia, ¿no? Entonces eso no es traición. Justamente traición es cuando la persona más cercana, la que menos sería imaginable que algo así sucediera, esa persona te entrega, ¿no? Y esto es lo que está pasando con Jesús. Y dice, es uno de vosotros me va a entregar. Ahora, veamos la reacción de los demás discípulos, porque también es muy reveladora. ¿Qué hubieses hecho vos si acá estaría Jesús, ¿no es cierto? Y él diría, hay alguien acá en la iglesia que va a ser el traidor, que va a llevarme acá a la cruz. Probablemente vos te enojes y diga, decinos quién. Y ahora mismo lo acribillamos, lo atamos ahí, ¿no es cierto? Lo torturamos, lo matamos. ¿Cómo se atreve esta persona, no? Nosotros reaccionaríamos así. Pero mirá la reacción de los discípulos, es muy extraña. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirles, soy yo, Señor. Te hago esta pregunta. ¿Sos vos, Judas? Te digo, una persona ingenua
que no entiende el peligro del pecado sería la primera persona en decir, no, yo no soy, decime quién es y lo voy a salir a matar. ¿Qué dice de estos discípulos la reacción que ellos tienen? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta vos? ¿Soy yo Judas? Esta es una pregunta legítima. Esta es una pregunta que los 11 se hicieron esa noche. Pero ¿cómo no sabían si estaban tramando o no? Claro que esos 11 sabían que ellos no habían tramado nada, pero ¿por qué se preguntan, soy yo Judas? Porque ellos no confían en su propio corazón. Ellos ya han sido señalados por Cristo y en los últimos pasajes que hemos estado estudiando, hemos visto cómo Jesús confronta a los discípulos con la hipocresía y con los peligros de lo que pasa en el corazón. Y entonces ahora yo creo que lo que estos discípulos están mostrando es humildad sincera. Ellos no saben lo que serían capaces de hacer. Y piensan, el pecado es tan engañoso, el pecado es tan seductor que podría llevarme a hacer lo inimaginable. Y lo que le preguntan a Jesús es, ¿seré yo? Esa es la pregunta que él le hace. Cada uno. Ahora, dentro de ese cada uno, hay 11 que están preguntando, ¿seré yo? Porque son humildes y reconocen el peligro de su corazón. Y se entristecen porque ven que serían capaces de hacerlo. Pero hay uno que va a preguntar, ¿seré yo? En otra forma totalmente distinta, ¿no? Hay uno que sí es totalmente hipócrita, un corazón tan endurecido que sabiendo que él es, va a fingir. Entonces, ahora vamos a llegar a esa parte, pero mira el versículo 23, cómo Jesús le responde a los 12. Dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Lo que Jesús está diciendo es, la persona que me va a entregar es una persona íntima, es una persona con la que compartimos, es una persona que yo he mostrado gran confianza, es una persona que hemos compartido las cosas más personales, es esta persona. Los Judas no son personas que están abiertamente oponiéndose a Cristo, ¿no? Los Judas son las personas más íntimas. Son las personas en las que más confianza ha habido. Son las personas que han mostrado más celo. Son las personas que han servido, que han sacado fuera demonios, que han sanado, que han predicado. Son las personas que han dado todo por Cristo. Pero secretamente, ya vimos lo que había en el corazón de Judas. Ellos no aman a Cristo. Se aman a sí mismos, se sirven a sí mismos, usan a Cristo para sus intereses hasta que les convenga. Después están dispuestos a hacer lo que sea, a negar a Cristo, a entregar a Cristo, ¿no? Entonces, Jesús dice, es alguien sumamente cercano. Y esto es importante porque yo me imagino que nadie sospechaba de Judas justamente por la confianza que Jesús demostraba en Judas. O sea, si vos sospecharías de alguien, tal vez sospecharías de Tomás. No sé, siempre está ahí queriendo que baje fuego del cielo y matando a la gente. No sé si realmente es cristiano o no, ¿no? Pero de Judas, él es el administrador del grupo. En este mismo momento, Judas está al lado de Jesús. El último del quien te imaginarías. Y Jesús está mostrándoles. La hipocresía no encuentra límites. Puede escalar hasta las posiciones más elevadas. Puede estar en lugares de más confianza. Este Judas, el que come conmigo, el que mete la mano en el plato conmigo. Jesús está usando una expresión que aparentemente él la está citando del Salmo 41:9. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, y ahora usa esta expresión, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús no está diciendo que esa es una profecía necesariamente, pero Jesús está mostrando el hecho
de que la traición funciona así. Y ha sido el patrón histórico, personas que aparentan algo y son otra cosa totalmente distinta. Entonces Jesús está despertando a los discípulos a este peligro. Ahora, yo creo que para Judas estas son palabras también de un llamado al arrepentimiento. Porque hasta ahora, mira, si Jesús solo quería deshacerse de Judas, ¿qué era lo mejor? Decirle Judas. Y ahí se terminaba, ¿no? Se iba automáticamente. Pero Jesús no se quería deshacer de Judas. Jesús dice, es alguien que mete la mano conmigo en el plato, porque aún esas palabras son la última oportunidad para Judas. Todavía él no está siendo expuesto. Todavía él no está a la vista de todos los demás. Todavía él no fue echado de nada. Jesús le está dando la oportunidad, le está diciendo, este es el momento de arrepentirte de lo que estás por hacer. Es uno que mete la mano en el plato conmigo. Versículo 24. Jesús demuestra que Él está en control de todo lo que está pasando, pero ahora va a poner su atención en la responsabilidad que tiene este hombre por las decisiones que está tomando. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Este versículo muestra un equilibrio en una de las tensiones más profundas de toda la Escritura. Y es la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esta tensión aparece en muchas doctrinas. Creo que la que más controversia genera es la doctrina de la salvación. ¿La salvación es algo que Dios hace o es algo que nosotros logramos? Bueno, en la salvación tenemos pasajes que nos muestran un obrar independiente y autónomo en Dios. Y vemos del otro lado una responsabilidad de las personas a responder al mensaje del Evangelio. Pero a veces nos cuesta unir esas dos cosas, ¿no? ¿Quiénes son salvos? ¿Los que Dios eligió o los que eligieron a Dios? Bueno, los que eligieron a Dios son los que Dios eligió. Pero la tensión sigue ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo unimos los dos conceptos? Fíjate en este versículo cómo están representados los dos mundos, ¿no? Primera parte dice, el Hijo del Hombre, a la verdad, sin ninguna duda, inevitablemente va, o sea, está avanzando en un curso según está escrito de él. Esa expresión está escrito, es una expresión que Jesús usa varias veces y es la expresión que habla de la profecía bíblica en donde las promesas de Dios fueron escritas y se mantienen escritas y eternamente mantienen la verdad que está escrita. Esa expresión está escrito le da la garantía absoluta de que esto no va a ser jamás borrado. Esto es así y va a ser siempre así. Y entonces lo que Jesús está hablando es todo lo que le va a pasar. Todo lo que le va a pasar a Jesús está escrito, incluyendo la traición de Judas. Incluyendo lo que este hombre está planeando. Todo esto va a pasar, pero antes de que nazca Judas, esto estaba escrito. No hay forma de que Judas no traicione a Jesús. Es completamente inevitable, porque está escrito. Y no está escrito simplemente porque Dios especuló con el futuro, sino está escrito porque Dios es soberano sobre la historia. Y Él escribió toda la historia. Y Él escribió en las Escrituras Sagradas todo lo que Él quería que nosotros sepamos de la historia. Y lo que está escrito ahí es inalterable. Judas iba a traicionar a Jesús. Entonces esa es la parte de la soberanía de Dios. El otro lado es, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahora, si esto fue escrito de Judas, podríamos pensar, pobre Judas, no podía hacerlo de otra manera. Él no tenía opción. Él no podía no traicionar a Jesús. Entonces él estaba atado a algo que había sido destinado para él y iba a perecer sin ninguna opción. Y este pasaje nos dice, no es así.
Porque lo que está escrito va a suceder, pero el hombre del que está escrito es responsable por cada paso que dio, por cada decisión que tomó. Judas traicionó a Cristo no porque está escrito que él traiciona a Cristo, él traicionó a Cristo porque amaba el dinero. Eso es lo que dice la Escritura, y él va a perecer por amor al dinero. Pero que Judas iba a perecer y iba a entregar al Señor ya estaba escrito. Esta es la tensión que no se puede terminar nunca de resolver. En nuestra mente no entra, ¿no? Pero esto es verdad. Cada uno de nosotros es responsable por cada decisión que toma. Pero el libro de la vida está escrito antes de la fundación del mundo. Y la historia solo va a reflejar quiénes están ahí y quiénes no. Y fíjate esta expresión de Cristo. Él ama a Judas. Y por eso él dice, ay de aquel. Es una expresión de dolor, ay. Jesús no quiere que Judas se pierda. Pero él está anticipando, él sabe en su mente todo lo que implica el tormento que se acerca. Y no puede decir otra cosa que usar una expresión que representa un sonido. El sonido, ¿no es cierto?, de dolor. ¿Cómo se representa el dolor? Bueno, con un sonido así, ¡ay! Y esta es la expresión, ¿no es cierto?, que aparece acá. ¡Ay de aquel hombre! Él va a ser el instrumento. Dios cumple sus planes soberanos por medio de instrumentos que Él usa. Pero ellos son responsables por cada una de sus decisiones. ¡Ay de aquel hombre por quien es Él entregado! Yo hice una lista muy larga de muchos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que afirman estas verdades de que todo está escrito. Especialmente estos últimos momentos de la vida de Cristo están escritos con sumo detalle. Cantidades de profecías que muestran un montón de las escenas de lo que Jesús iba a vivir. Todo eso se tenía que cumplir y no podía ser de otra manera. Así que les leo un solo pasaje, Hechos 1, capítulo 16. Cuando los discípulos están planeando reemplazar a Judas para completar el número de 12 apóstoles, dicen esto: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces se tenía que cumplir la escritura, era necesario, era inevitable. Este pues, con el salario de su iniquidad, y fíjate ahí, lo hace responsable a Judas, su iniquidad. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, si vos querías decir que Judas murió, se podía decir de una forma más leve, ¿no? Pero decirlo de una forma tan cruda es solamente por el hecho que la Biblia quiere dejar muy en claro la actitud que tenemos que tener hacia Judas. Judas no es la pieza necesaria para la muerte de Cristo, convirtiéndolo así en el héroe que se inmoló para que Cristo cumpla su propósito, como lo dice el Evangelio de Judas, un evangelio apócrifo gnóstico, ¿no?, que hace algunos años se descubrió, que lo presenta a Judas como el héroe, ¿no? Judas es el hombre de más confianza a quien Jesús le delegó la tarea más difícil, quedar como el traidor para que Jesús pueda dar su vida, que es lo que él quería. No, Judas no fue el héroe de la historia. Acá es muy claro, ¿no es cierto?, específico, su iniquidad, el amor al dinero, su rechazo a Cristo, fue lo que le llevó al destino horrible que le vino. Dios trajo ese destino, la muerte atroz que él vivió y el tormento eterno tienen que ver con su rebeldía. Judas no es ningún héroe. Sí. Es más, Jesús va a agregar esta expresión: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es mejor no existir que nacer, vivir, estar expuesto al Evangelio y después perderte eternamente. ¿De dónde viene el tormento de Judas? ¿Por qué es que Judas va a sufrir en una forma tan extrema? Bueno, podrías pensarlo así.
Nunca hubo otra persona en la historia de la humanidad que estuvo más expuesta a la verdad del Evangelio y que se perdió por un rechazo tan audaz y en tanta oposición y rebeldía que Judas. Judas caminó con Cristo, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros. Y el nivel de luz que él tuvo trajo una carga de responsabilidad muchísima mayor, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y por eso no va a haber nadie en la historia de quien podamos pensar que estaría en un tormento mayor que este hombre. No hay nadie en las Escrituras que se ha presentado de una forma más, con un fin más atroz que este hombre. Cristo mismo hablando de la destrucción y los apóstoles hablando de la muerte de Judas. Y es por este hecho. Es porque aunque fue traído al lugar de más cercanía, estando ahí, él se reveló más. Ahora, déjame usar esto también para aclarar algo en tu mente. La salvación es una gracia del Señor. No importa cuánto acceso vos tengas al Evangelio, ninguna cantidad de verdad puede garantizar que una persona sea salva. No importa cuántas historias le cuentes a tus hijos. No importa cuán fiel sea tu testimonio frente a ellos. No importa cuánto les involucres en la vida de la iglesia, la salvación no se trata de cuánto hacemos para exponerlos al Evangelio. Y este es el ejemplo. El hombre de toda la historia que más expuesto estuvo a la verdad, la rechazó. Y terminó en la perdición más profunda. La salvación es una obra de la gracia del Señor. No se trata de cantidad. Este hombre lo tuvo todo y teniendo todo, lo rechazó. Y esta es una advertencia para todos los que tienen de parte del Señor gracia para escuchar, para ver, para estar en medio. Somos responsables de todo lo que tenemos, de cada una de esas historias, de cada uno de esos mensajes. Versículo 25. ¿Hasta qué grado puede llegar la hipocresía? Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, te aclara Mateo, dijo, soy yo, maestro. Ahora los discípulos no sabían lo que estaba pasando, ellos no sabían quién era, así cuando escucharon a Judas, lo escucharon como uno más. De hecho, cuando escucharon a Judas probablemente hayan pensado, no, sos el último, vos ni te tenés que preocupar. Nadie hubiese imaginado que era él. Pero atrás de esta pregunta, ¿soy yo, maestro? Tal vez con un rostro compungido y deseoso de ser guiado por Cristo, se escondía un mentiroso, un engañador. Y sí, esta historia nos despierta a que no seamos ingenuos. La hipocresía existe, la mentira existe. Y es verdad, nosotros no vemos el corazón, nadie hubiese sabido. Entonces no es que los discípulos hicieron algo mal, tendrían que haberse dado cuenta. No, era imposible. Porque Judas lo escondió muy bien. Era un engañador muy hábil, era un actor profesional. Soy yo, Señor. Pero así son todos los hipócritas, ¿no? Ellos fingen también vida espiritual. Ahí en Proverbios 30:20 aparece también esta misma realidad aplicada a otro pecado, pero dice así, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Es un cuadro bastante gráfico. Limpia su boca, nada, normal, acá no pasa nada. Esa es la actitud que este hombre tuvo para con el Señor, que conoce todo, que ve sus pensamientos, que le está dando esa última oportunidad. Todavía estás a tiempo, arrepentite. Y en vez de confesar, en vez de abandonar su hipocresía, en vez de aferrarse a Cristo, él la mantiene. Qué locura, ¿no? ¿Se puede ser hipócrita frente a Cristo? No ve él todo el corazón. Así que Jesús le
responde: tú lo has dicho. Claro que lo sabía Jesús. Y él le responde esas palabras. ¿Con qué tono lo habrá dicho Jesús? No lo registra Mateo, pero imagino el dolor mayor, el pensar: ya no hay vuelta atrás. Tú lo has dicho. Y esa fue la sentencia final de Judas, que le condenó al tormento eterno. Esa decisión de rechazar a Cristo y elegir la apariencia, la hipocresía y elegir el dinero. Ahí en Juan, capítulo 13, se nos dan algunos detalles más, que te los leo para que sepas cómo fue el cuadro completo. Porque te queda esta pregunta y nadie supo lo que estaba pasando. Y hay un detalle más, que con esto termino. Dice: entonces los discípulos se miraron unos a otros, Juan 13, 22, dudando de quién hablaba, quién es la persona que lo va a entregar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostándose cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces Juan nos describe esa escena con algunos detalles más. El detalle que nos suma Juan es que él sí supo quién era. Ninguno de los discípulos entendió hasta cuando Judas apareció en el jardín, pero Juan se acercó a preguntarle a Jesús y al oído le dijo quién es. Estaba recostado sobre su pecho. Y Jesús le respondió a Juan, al quien le doy el bocado. Y Jesús en ese momento expuso a Judas, pero solo delante de Juan, que supo en ese momento quién era el traidor. Y después de comer el bocado, dice ahí que entró Satanás en él. A partir de este momento, Judas ahora va a operar no solamente por rebeldía propia, sino por influencia satánica. Y Satanás está tomando el control ahora de un hombre que le ha rendido el control a él, rechazando a Cristo y entregándose a sus propios intereses y deseos. Así que a partir de ahora, Judas está dominado por una influencia demoníaca, Satanás mismo obrando en él. Y ahora Jesús lo echa a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice: este es el momento de irte. Y Judas se va. La próxima escena que vamos a ver es la escena en donde Jesús ahora está solo con los 11. Y con esos 11, Jesús va a participar de ese elemento de vínculo, de comunión, de testimonio, que hoy sigue hasta nuestro tiempo como la cena del Señor. Pero eso lo vamos a ver en la próxima predicación. Así que, bueno, en esta mañana tenemos mucho que pensar en cuanto a esta pregunta: ¿seré yo, Señor? ¿Cuáles son las marcas de un Judas? Y la pregunta es esta: ¿podés ver vos en tu vida marcas de hipocresía? ¿Podés verte a vos eligiendo lo que este mundo ofrece por sobre Cristo? Estudiamos también en cuanto a la soberanía del Señor en la salvación, y podemos también encontrar el gozo y el reposo no en que nosotros somos dignos de Cristo, sino que Cristo nos rescató y nos eligió, y Él obró en sus propósitos para hacernos parte de su pueblo. Oramos para terminar. Padre, gracias por esta mañana. Una vez más, pasando por todos estos pasajes, nos asombramos de tu
poder, de tu grandeza, soberanía. Y vemos, Señor, cómo tú obraste para traer al Salvador y traer el sacrificio que se necesitaba. Y aún, Señor, el rechazo de Judas fue parte del plan. Señor, la rebeldía y la apostasía y el entregar al Mesías es un pecado horrible. Pero aún ese pecado, Señor, tú lo pusiste dentro de tu historia para que sea el camino, el medio por el que tú cumplirías tus propósitos. Señor, que no nos encuentre la historia en esa posición. Queremos ser hombres fieles, que te amen y vivan para ti, que esperen el reino y que sinceramente vivan para tu gloria. Y Señor, ayúdanos también a tener paz en la obra que tú estás haciendo en otras vidas. Y no controlamos quiénes van a traicionar o de qué manera personas se van a rebelar. No podemos llevar a la salvación a nadie. Pero confiamos en que tu gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Y aún las personas que en este momento están endurecidas o que están fingiendo y que de forma ingenua están preguntando, ¿seré yo?, cuando saben que no pertenecen a Cristo. Señor, te agradezco porque aún en esta mañana el mensaje va para ellos, a llamarles con amor. Vengan, porque tú les amas a cada uno. No quieres que ninguno se pierda. Y te pido, Señor, que obres poderosamente en cada corazón y que por tu gracia tú rescates a muchos. Lo hiciste con Pedro, otro hombre que negó al Señor. Señor, trae también esta restauración y edifica tu iglesia para tu gloria. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.